La noche antes de que la empresa saliera a bolsa, mi esposa, Isabela Montes, me dijo que tenía una sorpresa para mí y me recordó que me vistiera para la ocasión. El aire vibraba con una electricidad palpable, una mezcla del aroma de las flores frescas y el murmullo expectante de cientos de invitados. Llevaba mi mejor traje, el que habíamos comprado juntos para este preciso momento, y en mi bolsillo, una pequeña caja de terciopelo con un anillo que simbolizaba 3 años de sacrificios silenciosos. Pensé que finalmente iba a revelar nuestra relación secreta. Imaginé los flashes de las cámaras capturando el momento en que anunciaría nuestro matrimonio, el instante en que dejaría de ser solo una sombra en su brillante trayectoria para convertirme en su socio, en su esposo. A los ojos del mundo. Estaba tan emocionado que no pude dormir en toda la noche. Sin embargo, al día siguiente, en el clímax de la celebración, frente a todos los periodistas, inversores y colegas que nos habían visto crecer, Isabela subió al escenario. Su sonrisa era elegante, practicada, un arma afilada disfrazada de gratitud. Todos saben que no fue fácil para mí empezar esta compañía, pero hoy quiero decir que si no fuera por el constante apoyo y aliento de alguien muy especial durante los últimos años, no estaría donde estoy. Mi corazón latió con fuerza. Era el momento. Y ahora que la compañía ha sido listada con éxito, continuó, su voz resonando en el salón, quiero aprovechar este día auspicioso para anunciar algo. He decidido nombrar a Adrián Vega como el nuevo director de marketing. El mundo se detuvo. Adrián Vega. Su primer amor, el que acababa de regresar del extranjero. El aplauso y los vítores fueron ensordecedores, un ruido blanco que ahogó el sonido de mi corazón rompiéndose. Lo vi a él, de pie entre la multitud, sonriendo con suficiencia mientras Isabela lo invitaba a subir al escenario. Adrián es un graduado de primera categoría que estudió en el extranjero y ha visto muchas prácticas avanzadas. Con él a bordo, nuestra compañía alcanzará nuevas alturas, declaró Isabela, poniendo una mano sobre el hombro de Adrián de una forma íntima y familiar. Apenas podía mantenerme en pie. Me había vestido cuidadosamente, había invertido mis ahorros en ese anillo de diamantes, había soñado con este día. Pero todo era una fantasía ingenua. Era una farsa. Ahora entendía por qué insistió en no venir conmigo esta mañana, porque sus besos se sentían distantes. Justo en ese momento, la mirada de Adrián cayó sobre mí. Incluso me hizo una seña. Alejandro, ¿por qué estás ahí solo? Eres parte de la compañía. Ven para la foto de grupo. Parte de la compañía. Eso es todo lo que yo era para ella. Miré a Isabela con resentimiento, esperando, suplicando con los ojos que dijera algo, que me defendiera. En lugar de eso, se burló con frialdad. ¡Qué vergüenza! Solo sirve para ser un acosador repugnante en medio de la noche. Sus palabras cayeron como una piedra en un lago, creando ondas de choque que me ahogaron. Podía oír los susurros de mis colegas. ¿De verdad? No puedo creer que alguien como Alejandro Castillo, que parece tan impecable, sea un acosador. A juzgar por la reacción de Isabela, debe haberla acosado antes. Me sentía mal porque no consiguió el puesto de director de marketing, pero ahora creo que debería ser despedido. Mis puños se cerraron con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mi corazón sangraba. Así que esto era lo que Isabela pensaba de mí. Lo había olvidado todo. Olvidó cuando nos graduamos de la universidad y ella dijo que quería empezar su propio negocio, pero nadie la apoyó. Olvidó cómo sus padres le cortaron la ayuda económica para aplastar su confianza. Olvidó que yo rechacé una beca para estudiar en el extranjero solo para quedarme con ella, para ayudarla a construir su sueño. Cada noche, después de que ella se quedaba dormida, yo me quedaba despierto escribiendo planes de negocio e investigando recursos. Durante 3 años me desviví, creyendo que una vez que la empresa saliera a bolsa, nuestras vidas mejorarían. Sin quejarme, dejé que ella se llevara todo el crédito mientras yo trabajaba incansablemente en la sombra. Cada vez que me abrazaba emocionada después de conseguir un nuevo proyecto, sentía que todos mis sacrificios valían la pena. Sin embargo, ahora parecía que todo era solo un tonto sueño mío.
Invertí tanto tiempo y energía en ella solo para que me llamara repugnante y me tratara con desprecio. Forcé una sonrisa amarga. Había desperdiciado 3 años de mi vida. La foto de grupo terminó e Isabela y Adrián se acercaron a mí, brazo con brazo. Noté que ella se había quitado el anillo de matrimonio. Mientras tanto, yo todavía llevaba el mío como un tesoro. Perdido en mis pensamientos, ya estaban frente a mí. Adrián extendió la mano. Somos colegas ahora, Alejandro. Espero que trabajemos bien juntos. Miré su mano extendida sin moverme. No creía que él no supiera de nuestro matrimonio, y aún así, permaneció en silencio frente a los medios. Incluso me provocó delante de todos. Para ser honesto, quería golpearlo, pero no podía. Vi crecer esta empresa desde los cimientos, y no podía ser yo quien la destruyera. Viendo mi silencio, Isabela se mofó de nuevo. Deja de actuar como si fuera superior, Alejandro. ¿Crees que porque has cerrado algunos tratos, todo el mundo te debe respeto? Tener a alguien como tú de superior es realmente desafortunado. Adrián simplemente sonrió y le dio una palmada tranquilizadora en el hombro a Isabela. Tranquila. Quizás Alejandro está molesto porque yo obtuve el puesto de director. Es comprensible. Todos estamos aquí por el bien de la compañía. Si tienes algún problema, háblalo conmigo, no con la empresa. Parecía el salvador magnánimo, mientras que yo era el villano despreciable. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. La pareja perfecta. Exhalando lentamente, di un paso adelante frente a todos. Con un movimiento deliberado, me quité mi propia placa de identificación de la empresa y la colgué en el cuello de Adrián. No merezco ser llamado superior por ti. Después de todo, tú eres la élite importada, dije, mi voz tranquila pero cortante. En cuanto a mí, claramente no soy digno de quedarme aquí. Presentaré mi renuncia más tarde. Ah, y ya que eres nuevo, ¿por qué no celebras? Quizás incluso planeen una boda. Puedo ser su testigo. Los ojos de Adrián brillaron con sorpresa mientras miraba la placa, incrédulo. Isabela frunció el ceño lentamente. ¿Qué tonterías estás diciendo, Alejandro? No eres más que un fracasado que arruina todo. ¿Amenazas con renunciar solo porque dije unas pocas cosas? ¿Crees que la empresa se doblegará a tus caprichos? Asentí con una seriedad burlona. Permíteme ser claro. No estoy amenazando, estoy renunciando formalmente. Ahora que la empresa es pública, la reputación lo es todo. Y obviamente, alguien como yo, un acosador repugnante, no debería estar más aquí. Al oír esto, el rostro de Isabela se oscureció. Adrián vaciló, pero luego comenzó a quitarse la placa. Alejandro, ¿cómo puedo hacer que te quedes? Si no estás contento, podemos competir por el puesto de manera justa. Sus palabras sonaban justas, pero no se quitó la placa. No fue hasta que Isabela presionó su mano que se detuvo. Mientras me daba la vuelta para irme, Isabela gritó, el departamento de marketing todavía tiene poco personal. No te vayas corriendo. La miré y me reí fríamente. He decidido dejarle esa responsabilidad a Adrián. Ya que es tan capaz, no debería decepcionarte. Antes de que Isabela pudiera responder, Adrián intervino de inmediato. Este será mi primer proyecto desde que asumí el cargo. Prometo llevar al equipo al éxito y llevar a la empresa a nuevas alturas. Me pareció gracioso. Qué ingenuos eran algunos. No tenían idea de que el proveedor del que hablaban era notoriamente escurridizo. Muchas empresas querían colaborar y ni siquiera podían localizarlo. Lo irónico era que esa compañía era famosa por ser exigente. Desafortunadamente para ellos, conocí al CEO el mes pasado por pura coincidencia. Quedó impresionado y expresó su deseo de trabajar conmigo personalmente, no con la empresa. Mientras todos aplaudían al nuevo y prometedor director, caminé silenciosamente detrás de él. Sin dudarlo, lo empujé directamente a la fuente cercana. El agua helada salpicó por todas partes. Como tu superior a un empleado, déjame enseñarte tu primera lección, dije, mi voz resonando en el silencio repentino.
Un nuevo líder no debe dejar que su fuego arda demasiado, de lo contrario, necesitará enfriarse. La voz aguda de Isabela resonó en mis oídos. Alejandro, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a empujarlo delante de todos? Mientras hablaba, Isabela corrió para sacar a Adrián de la fuente, pero él chapoteó en el agua helada durante un buen rato sin poder salir. Era invierno, y el agua de la fuente estaba gélida. Adrián estornudó varias veces, su cabello cuidadosamente peinado ahora empapado y desordenado, luciendo completamente miserable. Algunos colegas incluso sacaron sus celulares para tomar fotos. Aún así, Isabela logró lanzar una última amenaza. Alejandro, no te saldrás con la tuya. La ignoré, metí las manos en los bolsillos y salí directamente del lugar, dejando atrás el caos, el murmullo y los restos de mi vida anterior. De pie junto a la carretera esperando un taxi, observé cómo la llovizna se intensificaba. Sentí una punzada de nostalgia amarga. Una vez creí que si la trataba lo suficientemente bien, podría reemplazar a ese alguien en su corazón y ganar un poco de felicidad. Pero no sabía que solo era una ilusión. Regresé a la oficina para empacar mis cosas. El espacio, que yo mismo había diseñado, ahora se sentía ajeno y frío. Escribí de inmediato una carta de renuncia y la dejé sobre el escritorio de Isabela. Me pregunté cómo habíamos terminado así, o si tal vez nuestro amor nunca había comenzado realmente. Justo cuando estaba a punto de irme, Isabela irrumpió, empapada. Al verme, su furia era palpable. Me arrojó un vaso de agua con todas sus fuerzas. Alejandro, ¿qué significa esto? Nos dejaste a nuestra suerte y ahora regresas como si nada. ¡Qué egoísta! Puede ser, dije sin emoción, enderezando mi chaqueta y preparándome para irme. Desafortunadamente, Adrián bloqueó mi camino, fingiendo preocupación. Alejandro, esto no está bien. Incluso si no te agrado y quieres ponerme las cosas difíciles, no puedes simplemente abandonar a Isabela. Es una chica. ¿Cómo puede ser tan cruel? Como hombres, a veces tenemos que ser más magnánimos. Cuando extendió la mano como para darme una palmada en el hombro, aparté su mano sin dudarlo. Si no actuara así, ¿cómo destacaría tu bondad? Respondí con sarcasmo. Adrián pareció desconcertado por mi falta de reacción. Todas sus provocaciones eran como golpes al aire, sin impacto. Isabela me miró con frialdad. Alejandro, me has decepcionado por completo, especialmente en un entorno público como el de hoy. Mañana tendré una conferencia de prensa, y más te vale que aclares las cosas por mí. Si no, espera los papeles del divorcio. Asentí. De acuerdo. Divorciémonos. Isabela se quedó helada, mirándome con incredulidad. ¿Qué dijiste, Alejandro? ¿Estás loco? ¿Y qué harás después de dejar la empresa? ¿Crees que no conozco tus mediocres habilidades? ¿Crees que actuar con frialdad y pedir el divorcio me va a intimidar? Me pareció gracioso. Aparentemente, había malcriado a Isabela durante tantos años que ya no conocía sus límites. Creía que sin mí podría conquistar el mundo sola. Sin embargo, había olvidado que en una empresa como esta, los recursos lo son todo, y yo tenía todos los recursos en la punta de mis dedos. Una vez que me fuera, causaría un efecto dominó, y ese sería el comienzo de su caída. En ese momento, sonó su celular. Isabela lo miró y luego me lo mostró triunfalmente con una expresión de superioridad. ¿Ves esto? Es Guillermo de la Fuente, de la compañía proveedora extranjera. Me está llamando. ¿Y qué si renuncias, Alejandro? Sin ti, vendrán a mí para colaborar. Lástima que sea demasiado tarde para que cambies de opinión. Sonrió mientras respondía a la llamada, pero su expresión cambió en segundos. ¿Qué? ¿Han elegido a alguien más para firmar? No sentí frío. Ni la lluvia empapando mi chaqueta ni el viento invernal golpeando violentamente mi rostro parecían reales. Caminaba como un fantasma, con las manos en los bolsillos, arrastrando los pies sobre el pavimento mojado. Las luces de los carros eran borrones difusos, los rostros de los transeúntes eran siluetas sin nombre. Me detuve frente a una vieja parada de autobús.
La marquesina estaba cubierta de grafitis y papeles de propaganda política que colgaban como piel muerta. Debo haber parecido un loco, empapado, desaliñado, con la mirada perdida. Quizás lo estaba. Literalmente no tenía a dónde ir. No tenía casa, ni trabajo, ni esposa. Bueno, legalmente todavía sí, pero después de hoy, eso también se desvanecería. Fue entonces cuando vi el letrero de la casa de huéspedes de Beatriz, habitaciones por semana, colgando de un balcón al otro lado de la calle. La fachada era vieja, pero sólida, con enredaderas secas aferradas a las paredes como recuerdos que se niegan a morir. Crucé sin pensar, guiado más por el cansancio que por la lógica. Toqué el timbre y una voz amable y envejecida respondió desde el intercomunicador. Sí, busco una habitación, dije con voz ronca. Un zumbido me abrió la puerta. Subí una escalera de mármol gastado y alfombra burdeos. Me recibió una mujer de unos 70 años, delgada y elegante en su anticuada forma de vestir. Ojos agudos pero cálidos. Soy Beatriz. ¿Tú? Alejandro. No hizo preguntas, solo me miró con una mezcla de lástima y evaluación. Hay una habitación libre en la parte de atrás. Cama individual, baño compartido, desayuno de 8 a 10. No me gusta el ruido ni el drama. ¿Estás de acuerdo? Asentí. No dormí esa noche. Me senté en el borde de la cama con mi abrigo colgado de la silla, mirando por la ventana una ciudad que ya no me pertenecía. Pensé en todo lo que había construido con mis propias manos y cómo se había derrumbado en cuestión de minutos. Al día siguiente bajé a desayunar por inercia. Beatriz me sirvió café fuerte y tostadas, sin decir una palabra. A mi lado, una mujer de cabello castaño oscuro, liso y recogido en una simple trenza, leía un libro de tapa dura. Su rostro era sereno, de rasgos suaves y ojos grandes, casi dorados. Tendría unos 38 años, con una expresión que combinaba una juventud tranquila con algo que solo los años de vida pueden dar. No vestía para llamar la atención, pero había un orden en ella, una dignidad que hacía imposible ignorarla. Notó mi mirada y dijo sin levantar la vista, ¿no es molesto cuando alguien lee durante el desayuno? No, respondí, algo sorprendido. En realidad, me alivia. Sonrió levemente y dijo, extendiéndome la mano, Elena. Alejandro. No hablamos más. No fue necesario. Era como si ambos entendiéramos lo que significaba ese tipo de silencio. No era incomodidad, era espacio. El tipo de espacio que necesitas cuando todo lo demás ha sido invadido. Más tarde ese día, mientras organizaba mis escasas pertenencias, abrí una caja de cartón con mis documentos. Allí encontré, doblada entre viejos contratos, una carta sin remitente que había recibido una semana antes, pero que no había leído en el caos de aquellos días. La abrí por curiosidad. Señor Castillo, me han dicho que ya no está con Dinamis. Lamento oír eso. Siempre quise trabajar con usted, no con ellos. Si alguna vez decide volver al juego, por favor, póngase en contacto conmigo. G. Me tomó unos segundos entender. Era Guillermo de la Fuente, el misterioso inversor extranjero, el mismo que había llamado a Isabela al final del escándalo. No quería hablar con ella, quería hablar conmigo. El silencio no era el final, solo el eco de algo que estaba a punto de empezar. El día se arrastró lentamente, como una sábana pesada empapada de lluvia. Después de responder un par de correos inútiles y revisar mis documentos por enésima vez, decidí bajar a la sala común. Beatriz no estaba, pero la vieja radio del salón tocaba un tango instrumental con suaves chasquidos de vinilo. Me senté en uno de los sillones de pana, gastados pero cómodos. Fue entonces cuando la vi. Elena, sentada frente a la ventana de cristal esmerilado, que daba al patio interior. La luz de la tarde se filtraba a través del cristal como un suspiro difuso. Leía, como siempre, con la espalda recta, sus gafas apoyadas en el borde de la nariz. ¿Qué estás leyendo? Pregunté sin pensarlo 2 veces. Elena levantó la vista sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Una edición rara de Madame Bovary.
La estoy restaurando para una biblioteca privada. Tiene notas manuscritas de 1923. ¿Eres restauradora? De libros. Sí, aunque también me han pedido arreglar corazones, pero esos tienen peor remedio. Sonreí por primera vez en días. ¿Y te pagan por eso? Solo con café y paciencia, respondió sin ironía. Nos quedamos en silencio un momento. El sonido del papel al pasar la página se oía como si fuera parte de la música de fondo. De alguna manera, su presencia tranquila comenzó a desatar los nudos en mi pecho. Elena cerró el libro con cuidado y me miró. Sé quién eres, Alejandro. Me quedé quieto. Ah, sí. Trabajé en la biblioteca de la universidad hace años. Tu ex esposa solía ir allí. Era brillante, pero siempre tenía prisa, ¿sabes? Como si corriera detrás de algo invisible. Me encogí en mí mismo. Elena continuó. Tú solías llevarle el almuerzo en un tupper gris. Ella ni siquiera lo miraba, pero tú te quedabas leyendo en una mesa cercana fingiendo que estabas allí por casualidad. Supongo que nunca te vio. Me reí por dentro. El recuerdo era doloroso, pero también infantilmente tierno. Sí, ese era yo, el tipo del tupper gris. Me lo quitó todo, la dignidad y el recipiente. Y sin embargo, ¿estás aquí? ¿Dónde es aquí? Pregunté. En un lugar donde nadie te exige ser invencible. Eso me desarmó. Quise decirle algo, pero justo en ese momento apareció Beatriz con 2 tazas de té. Tomen, hace frío y esta habitación necesita más humanidad. Nos sirvió y se fue sin más. Una semana pasó como si yo no existiera. Me acostumbré al ritmo lento de la casa de huéspedes, al sonido de las tazas tintineando por la mañana, a los paseos silenciosos por el patio. Elena y yo habíamos establecido una especie de rutina no hablada. Compartíamos el desayuno, a veces la cena, pero la parte más íntima eran nuestras conversaciones cortas y ricas. Me ayudó a recordar cómo era hablar sin urgencia. Y entonces llegó Leonardo. Lo encontré esperando frente a la casa de huéspedes una mañana con un abrigo arrugado, el mismo que usaba en los viejos tiempos. Era alto, de cara redonda y pelo desordenado, y siempre había tenido la expresión de un perro leal. Alejandro, ¿qué haces aquí? Te estuve buscando, pero me costó encontrarte. No estás en ninguna red social, ni siquiera contestas los correos. Lo dejé entrar. Beatriz lo miró de reojo y luego, como si lo aprobara, le ofreció café sin decir nada. La empresa no es la misma, dijo Leonardo en voz baja. Los contratos se están cayendo. Los proveedores están molestos. Y Isabela, bueno, ya sabes. Sí, sé demasiado. Leonardo me miró con una mezcla de culpa y esperanza. Escucha, quiero volver a trabajar contigo, no por despecho. Contigo, uno sabía que estaba construyendo algo real. ¿Tienes algún plan? Saqué mi cuaderno y se lo mostré. Había garabatos, diagramas de flujo, modelos de negocio éticos y una frase subrayada, sin grandes nombres, solo trabajo bien hecho. Leonardo sonrió. Cuenta conmigo. Esa tarde, Elena y yo compartimos el mismo viejo banco junto a la ventana. Le conté sobre Leonardo, sobre la posibilidad de empezar de nuevo. Ella escuchó con los ojos, con las manos, con su silencio. ¿Y cómo se llamará? Preguntó. No lo sé, pero no quiero que lleve mi nombre. Ese ya está muerto. Lo enterraron públicamente con titulares de periódico y puñales disfrazados de abrazos. Elena tocó mi brazo, un gesto sutil pero firme. Entonces ponle uno nuevo, pero uno que signifique algo solo para ti. Esa noche empecé una lista de posibles nombres. Todos eran discretos, firmes, sin pretensiones. Y al lado, en otro margen, dibujé un pequeño símbolo, una hoja restaurada con hilo de oro, como las que Elena reparaba. No llovía esa noche, pero el cielo tenía esa densidad azul que presagia futuras tormentas. Elena me encontró en el pasillo con los hombros caídos y un papel arrugado en la mano. ¿El currículum de tu nueva empresa? Preguntó dulcemente.
La hoja de defunción de mi dignidad, respondí. Ella rió. Una risa suave, casi un suspiro con voz. Vamos, necesitas una distracción. Estoy restaurando una colección de primeras ediciones en una vieja biblioteca a unas cuadras de aquí. El lugar está abandonado, pero tiene algo casi sagrado. ¿Te animas? La seguí por calles empedradas hasta una antigua biblioteca de 3 pisos con vitrales y escaleras de mármol blanco. Una placa oxidada decía, Biblioteca Aurora, fundada en 1886. Aquí es donde vengo cuando el mundo me grita demasiado, dijo ella, sacando una pequeña llave de su abrigo. Entramos en una sala circular donde el aire olía a papel envejecido, cuero y abandono. Encendió una lámpara de pie, revelando pilas de libros, pinceles y lupas. Este era el lugar favorito de mi esposo, dijo sin mirarme. Cuando murió, no quise deshacerme del lugar. Se lo pedí prestado al municipio en un préstamo eterno, alegando que lo restauraría. Y aquí estoy, todavía pegando páginas rotas. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Por qué no empezaste tu propio negocio desde el principio? Porque me enseñaron a amar los sueños de otros más que los míos. Pensé que eso era amor. Elena dejó el pincel a un lado. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero no exige sacrificios ciegos, solo espacio y honestidad. Tomó un libro de tapa dura desgastado de una vitrina. Lo abrió en una página donde había una cicatriz de papel reparada con hilo de oro, una línea fina y brillante que unía lo que había sido separado. Este método se llama kintsugi de papel, como la técnica japonesa de la cerámica rota, pero para libros. En lugar de esconder la grieta, la embelleces, honras la fractura, le das valor. Me quedé en silencio, mirando la costura dorada como si fuera un mapa a otro mundo. De repente, todo tuvo sentido. Mi historia no necesitaba esconder las cicatrices, necesitaba mostrarlas. Aurora restaurada, susurré. Elena sonrió. Isabela apareció una mañana nublada como una sombra que no quiere ser reconocida. Yo estaba en el jardín interior de la casa de huéspedes, regando unas plantas viejas que Beatriz cuidaba con obstinación. El sonido de sus tacones fue lo primero que me puso en alerta. Ella no pertenecía aquí. No caminaba, invadía. Alejandro, dijo sin rodeos, sin máscara de dulzura. ¿Podemos hablar? Respiré hondo antes de darme la vuelta. Me sentí sucio solo de verla de nuevo en mi espacio. Llevaba un abrigo caro, maquillaje impecable y labios rojos, como si el desastre nunca hubiera ocurrido en su vida. Pero sus ojos la traicionaban. Había algo roto allí. Habla. No quiero pelear, dijo. He estado pensando. Quizás deberíamos empezar de nuevo como socios, dividir la empresa. Podríamos reconstruir algo más sano, sin pasado. Me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque se me habían acabado las lágrimas para cualquier otra cosa. ¿Sin pasado? ¿De verdad crees que puedes arrancar la historia como una página mal escrita? Bajó la mirada por un segundo, luego la levantó con ese aire frío que yo conocía demasiado bien. No vine aquí a rogar. Solo pensé que podría ser razonable. Perderte no fue un buen negocio. Di un paso más cerca, lentamente, sintiendo que mi voz venía de un lugar muy diferente al de antes. Tú no me perdiste, Isabela. Me regalaste, me empujaste al abismo delante de todos. Y no por odio, sino por orgullo, porque quería ser vista como la única estrella. Isabela tembló ligeramente, apenas, pero lo sentí. Yo te amaba, Alejandro. No, me usaste. Amarme habría sido creer en mí, respetarme cuando nadie miraba. Amarme habría sido compartir la gloria, no devorarla. Hubo un silencio incómodo. Las hojas del jardín se movieron con el viento, como si también quisieran escapar. ¿Entonces, es definitivo? Sí. Lo único que quiero de ti son mis papeles de divorcio y mi paz. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Ella tiene algo que ver, ¿verdad? Me tomó un segundo entender. Ella, Elena. Me volví lentamente.
No, pero si alguna vez la amo, no será por lo que me da, sino por lo que no me quita. El rostro de Isabela se endureció. Estaba acostumbrada a ganar y yo estaba acostumbrado a ceder. Pero no esta vez. Cuando volví a mi habitación, encontré una flor seca sobre mi cuaderno. No tenía nota, pero supe que era de Elena. No necesité más. Tomé el cuaderno y escribí al final de mi lista de nombres, Aurora Restaurada. Me gustó. No era mi nombre. No era el de ella, era algo limpio, algo que nacía. Hay mañanas en que el cuerpo se despierta, pero el alma no. Esa era una de esas. Me senté frente al cuaderno donde había escrito Aurora Restaurada la noche anterior y no pude mover la mano. Las ideas estaban allí, los contactos empezaban a aparecer. Leonardo venía cada día con entusiasmo y papeles, pero yo me sentía agotado de empezar de nuevo. Elena lo notó. Siempre lo notaba. Estás aquí, pero no estás, dijo esa tarde mientras recortaba el borde gastado de una página del siglo XIX. Estábamos en la biblioteca, en la misma sala circular. Estoy desinflado. Eso no es lo mismo que rendirse. No quiero hacer las cosas como antes. No quiero gritarle al mundo que he vuelto. No tengo nada que demostrar. Pero al mismo tiempo tengo miedo de fracasar. Otra vez. Elena colocó el bisturí sobre la mesa y se acercó. Se sentó frente a mí con las manos cruzadas en su regazo. Sus dedos estaban manchados con polvo de libro. Quiero darte algo, dijo, sacando un sobre de su bolso. Era antiguo, cerrado con un hilo de lino. En el anverso decía, para cuando te sientas perdido. ¿Qué es esto? Una carta que Arturo, mi esposo, me dejó. La escribió antes de morir. Dijo que no la leyera hasta que no encontrara la salida. ¿Y por qué me la das a mí? Porque ya la leí. Y porque creo que la necesitas más que yo en este momento. Dudé unos segundos. Luego, con cuidado, desaté el hilo y abrí el sobre. La letra era perfecta, firme, masculina. Querida Elena, si estás leyendo esto es porque algo dentro de ti duda, y si dudas es porque todavía estás viva. Quiero que recuerdes esto, tu valor no está en lo que logras, sino en lo que soportas sin perder el alma. Si tienes miedo, no lo escondas. Los hombres también lloran. Las mujeres también se rompen. No se trata de no caer, sino de no rendirse en el intento de volver a amar la vida. Y si encuentras a alguien que te mire como tú mirabas los libros, con respeto y hambre, no lo dejes ir. Yo no estaré, pero quiero que seas feliz con alguien más, restaurando el mundo página a página, pero feliz. Mis ojos se nublaron. No había llorado en años. Llorar no estaba permitido, no cuando yo era la columna vertebral de todo, el soporte, la estructura. Pero esa carta, ese gesto, ese permiso escrito me rompió. No dije nada, solo me cubrí la cara con las manos. En silencio. Elena no habló, no me tocó, no intentó salvarme, solo esperó. Y eso fue más misericordioso que cualquier palabra. Cuando logré calmarme, me levanté, tomé su mano y la besé. No en los labios, en los dedos, polvorientos, reales. Gracias. Ella asintió. Y supe que el dolor no se había ido, pero ya no me controlaba. Esa noche envié mi primer correo oficial como fundador de Aurora Restaurada. Solo decía, estamos listos. Esta vez lo haremos bien. No suelo asistir a conferencias de la industria. Desde que dejé Dynamis, había evitado cualquier evento que apestara a marketing corporativo, sonrisas de plástico y aplausos contractuales. Pero esta vez era diferente. Leonardo insistió en que fuéramos. Es el mejor momento para dejar de esconderse, me dijo. Elena no dijo nada, pero dejó una tarjeta de visita doblada en la mesa con una nota escrita, Alejandro, cuando el silencio no te ayude, habla. Así que fuimos. El evento se celebró en un centro de convenciones, un monstruo de cristal y metal. Caras conocidas, miradas incrédulas. Me senté en la quinta fila, sin intención de ser visto, pero el presentador me reconoció de inmediato. Un murmullo se extendió por el auditorio.
A continuación, presentamos una mesa redonda sobre modelos de reestructuración ética en los negocios post-pandemia. Nos acompaña Alejandro Castillo, fundador de Aurora Restaurada. Mi nombre en voz alta. No fui yo quien pidió hablar, fue el propio comité organizador. Aparentemente, alguien filtró mi nuevo emprendimiento y los rumores sobre un modelo de negocio honesto y colaborativo habían llamado la atención. Subí al escenario con pasos medidos. Gracias por la invitación, dije, tomando el micrófono. No tengo una presentación con gráficos ni una historia inspiradora. Solo tengo una verdad, no caí, me empujaron. Y estoy agradecido por ello. Un silencio cargado llenó la sala. Porque en esa caída entendí que nunca fui libre, que confundí la lealtad con la servidumbre y que el verdadero liderazgo comienza cuando uno acepta que puede vivir sin un trono. Mi nueva empresa se basa en algo simple, el respeto. No hay grandes egos, solo grandes ideas. Y no queremos ser los mejores, queremos ser los más honestos. Si eso les incomoda, no somos su socio. Y entonces sucedió. Al fondo de la sala, una figura se puso de pie. Era Guillermo de la Fuente, el inversor silencioso, el hombre que todos querían en su equipo. Se puso de pie y aplaudió, solo, uno por uno. Los demás lo siguieron, incluso los que me habían traicionado. El público se levantó como una ola, y por primera vez, no me sentí solo en medio del mar. Esa noche, regresé a la casa de huéspedes con los hombros más ligeros. Beatriz me recibió con sopa caliente. Leonardo me abrazó y Elena. Elena me esperó en el jardín. Estaba sentada en el banco de piedra con las piernas cruzadas, mirando el cielo de otoño. Cuando me vio, no dijo nada, solo se hizo a un lado, dejándome espacio. Me senté. Te escuché en vivo, dijo. ¿Estuviste bien? No fue por ellos, respondí. Fue por mí. Ella sintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Eso es suficiente. Todo comenzó con una pregunta inofensiva. Estábamos tomando café en el comedor de la casa de huéspedes una mañana. Pronto, sin levantar la vista de una revista cultural, Elena dijo, ¿alguna vez has pensado en hacer algo diferente con tu empresa? Diferente, no solo en el modelo, sino diferente en el alma. La miré. Sus ojos carecían de ese brillo de vendedora que yo conocía bien. Lo que decía no era una propuesta, era una semilla. ¿En qué estás pensando? Hay demasiada gente valiosa que se queda fuera del juego. Gente con talento, con experiencia, a la que nadie contrata porque tiene más de 50 años, o porque no tiene redes sociales, o porque está cuidando a alguien enfermo y no puede cumplir horarios rígidos. ¿Y si los integramos? La idea era audaz, no por su dificultad, sino por su belleza. En un mundo que se apresuraba a desechar, hablar de reintegración era casi revolucionario. ¿Y qué harían? Mucho más de lo que imaginas. Investigación, curación de contenido, análisis de documentos, mentoría, estrategia ética. ¿Quieres una empresa diferente? Esto sería verdaderamente diferente. Lo llamamos el Proyecto Elena, aunque ella insistió en que no lo hiciéramos, pero el nombre se quedó. En menos de un mes, creamos un ala de la empresa dedicada exclusivamente a contratar, capacitar e integrar el talento invisibilizado por el sistema laboral tradicional. Aurora Restaurada ya no era un nombre bonito. Se convirtió en una filosofía. La biblioteca, con sus estanterías polvorientas y su escalera de madera, se convirtió en nuestro centro de operaciones. No se sentía como una oficina, y a todos les encantaba eso. Un día, durante una sesión de planificación, Leonardo entró agitado. Tienen que ver esto, dijo, mostrando su celular. Era un artículo en una publicación de negocios internacional. El titular decía, Aurora Restaurada, la empresa que emplea el futuro mirando al pasado. El artículo elogiaba nuestra política de inclusión, nuestro modelo de mentoría intergeneracional y la forma en que habíamos logrado cerrar 5 contratos en 2 semanas sin usar un solo anuncio en redes sociales. Al final del texto, una frase me heló la sangre, mientras otros buscan influencers, ellos encontraron la sabiduría. Elena se sonrojó.
Yo no busqué la sabiduría, dijo en voz baja. Solo quería que alguien se sintiera útil para otro. Me acerqué y tomé su mano. Ya no había necesidad de esconderlo. La tensión entre nosotros había madurado, como el vino. No necesitábamos gestos teatrales, solo estar juntos, sabiéndolo. Esa tarde, después de que todos se fueran, nos quedamos en la biblioteca. Elena apagó las lámparas una por una, dejando solo la del centro encendida. Me acerqué por detrás, la rodeé con mis brazos por la cintura y apoyé mi frente contra la suya. Ella no se movió. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que no tengo miedo. ¿Estás hablando de nosotros? Estoy hablando de mí contigo. Elena sonrió, y esa sonrisa fue un ancla, suave, firme, real. La sala estaba llena, pero no era como esos eventos donde todos se apretujaban por una selfie o un lugar cerca del buffet. Este era diferente, era cálido, humano. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de los trabajadores de Aurora Restaurada, sonrisas arrugadas, miradas firmes, manos gastadas sosteniendo papeles, pinceles o ideas. Habíamos organizado una pequeña gala en la biblioteca restaurada, no para anunciar un producto, sino para celebrar que seguíamos vivos, resistiendo, creando. No era una empresa lo que habíamos construido, era una comunidad. Leonardo me presentó al micrófono con una broma torpe y cariñosa. Hubo risas genuinas. Subí a la pequeña plataforma improvisada con una copa de vino en la mano y el corazón más ligero que nunca. Buenas noches, dije. No voy a decir mucho. He hablado demasiado en mi vida, y a menudo mal. Solo quiero decir una cosa, esta empresa no lleva mi nombre, y me alegro, porque nunca quise fundar algo para glorificarme. Quería crear un espacio donde la gente buena, aquellos que fueron ignorados, puedan empezar de nuevo, como lo hice yo. Murmullos de asentimiento. Unos pocos ojos brillaron. Y también quiero decir que si hay algo que he aprendido en este último año, es que el amor no siempre se grita. A veces, simplemente se queda. Se queda cuando todo lo demás se ha derrumbado. Se queda cuando no hay promesas ni certezas. Se queda en silencio. Mis ojos buscaron a Elena. Estaba en el fondo, apoyada en una columna, con un vestido azul marino sencillo, el pelo suelto, y esa forma de estar que lo decía todo sin decir nada. Así que hoy, en nombre de todos los que fuimos apartados por no encajar, quiero celebrar a los que se quedan, a los que restauran lo que nadie quiere tocar, y a los que entienden que lo roto puede ser hermoso. Hubo un aplauso suave y sincero. Después del brindis, me acerqué a Elena. Estaba sola, mirando una de las fotos del equipo, un hombre de 67 años enseñándole a una joven a encuadernar con hilo japonés. Eres mejor orador cuando no intentas impresionar a nadie, me dijo sin darse la vuelta. Entonces estás a salvo, bromeé. Ella sonrió y luego me miró con esos ojos suyos que parecían hechos para ver lo que otros no podían. Sabes, he estado pensando en lo que dijiste. Sobre quedarse. Sí, me quedé, pero no por ti. Me quedé porque contigo, yo también me sentí restaurada. No supe cómo responder, y no necesité hacerlo. En lugar de hablar, saqué de mi bolsillo una pequeña caja envuelta en tela. No era de terciopelo y no tenía un anillo ostentoso. Dentro había un trozo de hilo de oro, el mismo que había usado para mostrarme el kintsugi de papel. Elena lo tomó con delicadeza, lo giró entre sus dedos, y cuando me miró, entendí que no era un sí lo que buscaba, era otra cosa. Esto no es una propuesta, dije suavemente. Es una forma de decir, quiero quedarme. Ella asintió, no dijo nada. Y allí, en medio de libros viejos, luces tenues y gente que había sido olvidada por el mundo, supe que habíamos escrito un final, no perfecto, pero verdadero.